Buenas tardes. Bueno, me corresponde desarrollar el punto sobre la transmisión de créditos y deudas de nuestra exposición, ya finalizando eh, estos temas que son fundamentales para eh, lo que es el desarrollo pues, profesional de cada uno de nosotros. Y quiero profundizar sobre el tema de la transmisión de la deuda, que es el documento mediante el cual una persona llamada acreedor cedente transmite a otra persona llamada acreedor cesionario la titularidad de los derechos de crédito que ostenta frente a una tercera persona, llamada deudor o cedido, es decir, su derecho a recibir el pago de una deuda. ¿Qué es la transmisión de una deuda? Bueno, podemos señalar o definir pues, el contrato por el cual un nuevo deudor asume una deuda existente en lugar del hasta entonces deudor. El deudor anterior se libera, se subroga un nuevo deudor y la obligación sigue siendo la misma. La cesión de crédito es aquel negocio jurídico por el cual un acreedor cedente transmite a otra persona acreedor cesionario los derechos que el primero ostenta frente a terceras personas, ajena a la transmisión, pero que pasa a ser deudora del nuevo acreedor sin que la relación primitiva se extinga. El elemento importante sobre la Freus creditorium, que es denominado delito privado pretoriano, que consiste en una ejecución del deudor con intención de hacerse insolvente o que tienda a agravar su insolvencia. El pretor estableció inicialmente un interdicto fraudatorio para suprimir el fraude. Posteriormente se creó la acción pauliana, pudiéndose ejercer también el actio dolis y la restitio in integrum. La acción pauliana era ejercida no por un acreedor aislado, sino por el curator vorum venderum, equivalente al síndico actual, y debe tener varias condiciones. Por ejemplo, primero, el acto fraudulento debe empo empobrecer al deudor, un acto que evite el enriquecimiento que no se considera. El acto, además de empobrecer, debe insolventar al deudor. Y en tercer lugar, se requiere la complicidad de un tercero, el cual puede ser perseguido contra quien se ejerce la acción. Los terceros aprovechados, si son de buena fe, son condenados al momento de su enriquecimiento. Y si son delitos de mala fe, al monto del daño causado. Los elementos de la remisión de deuda. Elementos personales. El remitente habrá de tener la capacidad para hacer condonaciones. Elementos reales. Puede ser remitido toda clase de deuda, tanto puras como condiciones o plazos. Y elementos formales, deben distinguirse dos clases de condonaciones. Condonación expresa, el acreedor se manifiesta por la declaración de voluntad. Condición tácita implica la entrega del documento justificativo de un crédito. Efecto de la condonación. Por ejemplo, el primer elemento, la deliberación del deudor. El segundo elemento, la extinción de la obligación. En el tercer elemento, se extingue la relación de modo absoluto. Como cuarto elemento, produce efecto impersonal. En el supuesto de varios deudores, libera todo, solo a alguno o no a todos. Extingue las obligaciones accesorias. En deuda mancomunada solo extingue a uno de los deudores. ¿Cuáles son las características de la remisión de la deuda? Es un acto jurídico unilateral hecho por el acreedor, es un acto extintivo de las obligaciones unilaterales, es no formal y de interpretación restrictiva. La cesión de la deuda es una figura jurídica que implica una transferencia de la obligación cambiando el deudor, pero sin alterar la relación jurídica establecida desde un principio. Es una manera de transmisión de obligaciones, más no de extinción. Es importante señalar. Podemos decir que eh, la concesión histórica, de acuerdo al derecho romano, nunca aceptó que esta figura jurídica, pues al considerar la obligación como personalísima, establecían que si se cambiaba el deudor en un acto jurídico era porque se había extinguido la primera deuda. En Francia, el Código de Napoleón reconoce al principio de la autonomía de la voluntad como base principal de los contratos,
Es posible estipular una cesión de deuda, pero solo por consentimiento expreso del acreedor. Efectos de la cesión de la deuda. Permite el cambio de la persona del deudor sin que la obligación se extinga o deje de ser la misma. Y su vez subsiste el mismo derecho personal con el mismo objeto y el mismo acreedor. Ejemplo, podemos dar un ejemplo sobre la cesión de deuda. A promete a B venderle un inmueble dentro de 3 meses y B promete comprarle el inmueble en plazo señalado. En esta promesa de compra-venta, ambas partes han contraído una obligación, por lo que A es acreedor de B por esta obligación y a la vez el deudor suyo de la obligación de concurrir al otorgamiento del contrato prometido y viceversa. Si B concede el contrato con el consentimiento de A y a un tercero, C, esta pasa a ser el titular de pasa a ser el titular de derechos y obligaciones correlativas de B, de poder exigir y estar obligado a otorgar el contrato de compraventa prometido. Ese es un ejemplo palpable pues de lo que es este tema que estamos tratando. La transmisión de crédito es el segundo elemento importante de este punto. En el antiguo derecho romano era casi imposible traspasar un crédito a otra persona, pero a medida que se visualizaba el tratamiento del deudor incumplido, el crédito tendía a convertirse en un bien incorporal que podía comprarse y venderse libremente. La representación, bueno, el cognitor se representaba como el cognitor, aquel instituido de manera muy formal, y el procurador, apoderado instituido, sin muchos requisitos, pero debía dar fianza para garantizar que su representado conociera lo efectuado por él. Procurario in rem suam. Si un acreedor quería ceder su crédito, podía mandar un mandato procesal al cesionario, autorizándole además a demandar al deudor y a cobrar por cuenta propia. El deudor podía pagar válidamente al cedente. Se anulaba por muerte, el cedente conservaba el derecho de perdonar la deuda y otorgar la prórroga. Es importante también, como último elemento, las garantías de las obligaciones. En este aspecto, conferían al acreedor un derecho de crédito contra un tercero llamado fiador, y a quien se obliga con el deudor principal garantías reales. Y consistía en la efectuación de un determinado bien, objeto, como garantías del cumplimiento de la obligación. Es decir, si no podía pagar o cumplir con lo establecido, entonces ese bien que era objeto de intermediación, bueno, sería tomado por el acreedor. Bueno, con esto yo culmino pues mi parte de mi exposición y finalización de nuestra exposición y continuamos pues con esta exposición. Muchas gracias.